Y ahora, sin mayores preámbulos, vamos a hacer cambio de invitado. Viene Carlomagno Salcedo, que fue vocero originalmente del proyecto Todos por el Perú y ahora es el vocero del movimiento morado encabezado por Julio Guzmán. Carlomagno, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Yo conversé, he tenido en las últimas semanas en Punto Final a dos invitados que eran en algún momento parte del mismo movimiento. Julio Guzmán anunciando que iba a votar a Pedro Pablo Kuczynski, diciendo que a él le resultaba el mal menor, pero que era preferible para él votar por Pedro Pablo Kuczynski, pese a las críticas que había formulado en contra de él, que arriesgarse a la concentración de poder que desde su punto de vista implicaría una victoria electoral de Keiko Fujimori. Pero el domingo pasado estuvo Elmer Cuba diciendo que pese a que él no solo no se considera fujimorista, sino en algún momento había incluso pensado en participar en las marchas del no a Keiko, luego de conversar con gente del equipo de gobierno de Keiko Fujimori se había convencido de que sintonizaba con ellos y que era posible, en resumen, que le creía a Keiko Fujimori su discurso de que ella no es lo mismo que su papá. Bueno, ciertamente, como ayer Julio Guzmán anunció en sus cuentas de Facebook, consideramos nosotros pues que Elmer se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Fuerza popular, de alguna manera creo que representa eso, las fuerzas del imperio frente a las fuerzas de la República Democrática, ¿no? Yo creo que obviamente las valoraciones, las consideraciones que ha tenido Elmer son estrictamente personales, pero que definitivamente no las compartimos, y menos aún compartimos que Elmer Cuba, en su afán quizás de justificarse, diga o haya pretendido decir de que Keiko Fujimori y Julio Guzmán son muy parecidos, ¿no? Creo que ahí está absolutamente confundido. No hay ningún punto de coincidencia, definitivamente, no solamente en términos de los cuestionamientos que se hacen al fujimorismo respecto a su ADN no democrático, sino sobre todo incluso en términos de política económica, ¿no? Porque nosotros consideramos de que el fujimorismo no implica ningún cambio en la política económica. Varias veces has entrevistado a voceros nuestros, Nicolás, y nosotros consideramos que somos una fuerza básicamente de centro, consideramos en un rol muy diferente del Estado respecto del mercado, cuestionamos el clientelismo, el otorgamiento de dádivas como una forma de hacer política, que fue la característica del fujimorismo en los 90, y que además es una de las características con las cuales Keiko Fujimori ha construido fuerza popular. Si bien es cierto, había un trabajo muy intenso, pero mucho de ese trabajo ha tenido que ver con construir relaciones clientelares, ¿no? De intercambio de favores. Entonces, definitivamente no compartimos y obviamente tenemos un gran cuestionamiento respecto a la corrupción, ¿no? Ahora, sin embargo, el efecto que aparentemente ha tenido, o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Alrededor de que lo peor sería Keiko y de esta especie de antifujimorismo, han terminado líderes del Partido Aprista, pese a que el Partido Aprista supuestamente ha resuelto o va a resolver que cada uno quede en libertad. Bueno, sus voceros más importantes o los voceros de la dirección, digamos, que ha sido importante en los últimos años, han manifestado su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. Lo ha hecho Toledo, lo ha hecho Vargas Llosa, lo ha hecho Pérez de Cuéllar, lo ha hecho César Acuña. De una u otra manera lo está haciendo Verónica Mendoza, porque dice, ni por uno ni por otro, pero vamos a hacer campaña contra Keiko y el voto en blanco favorecería a Keiko. O sea, la única frase que le falta, no, en realidad no nos gusta, pero vamos a votar por PPK, ¿no? Esto al final, todo indica que no ha provocado una buena percepción por parte del electorado, ¿no? De gente que hasta hace unas, ni siquiera meses, semanas, tenía críticas durísimas contra Pedro Pablo Kuczynski. De repente termina llamando a votar por él, por un voto no a favor de algo, sino en contra de alguien. Bueno, es que en realidad, lamentablemente, esas son las circunstancias en las que estamos un poco resultado de todas las incidencias que ocurrieron también en la primera vuelta, ¿no? Pero lo otro, yo creo de que los líderes políticos tienen la obligación de tomar posiciones claras en situaciones críticas. Yo, en realidad, lo que he percibido en muchos de los actores más bien es mucha tibieza. O sea, muchos de ellos no se han querido involucrar en una posición firme. Ahora, y lo otro también, obviamente, y hay que ser crítico con la candidatura de PPK, creo que también ellos tienen que hacer su tarea, ¿no? Y yo tengo la impresión que parte de los problemas que pueden estar ocurriendo es que por ese lado tienen que hacer muchos ajustes, porque, o sea, no pueden asumir que simplemente un sentimiento de cuestionamiento a la otra candidatura automáticamente se va a traducir en apoyo a su candidatura. Y es ahí, creo que donde los analistas están viendo... Pero el problema es que eso te plantea un tema de credibilidad bien serio. Es decir, si tú te remontas a esta campaña, en esta campaña
O sea, Pedro Pablo Kuczynski prácticamente no atacó a Keiko Fujimori. Sí, no, más bien fue crítico a Julio Guzmán, que era prácticamente un aventurero, a César Acuña, que era, ¿no es cierto?, que no tenía calidades morales para postular a la presidencia, ¿no? Y ahora resulta que está recibiendo el respaldo de a quienes él criticó, pero en relación a Keiko Fujimori y a su padre, su discurso del año 2011, el día del cierre de campaña de Keiko Fujimori, no es que PPK decía, sí, pues hay que votar por Keiko porque es el mal menor, no. Decía que estábamos acá parados porque hay que agradecerle a su papá, porque su papá derrotó el terrorismo y su papá nos reintegró a la economía. Es decir, ¿cómo es posible que 5 años después alguien haya pasado a pensar lo contrario? Entonces, eso es lo que... Y lo digo ¿por qué? Porque la imagen que yo creo podía proyectar Pedro Pablo Kuczynski era de ser como la gran bisagra para el reencuentro nacional, para que el país pueda por fin alguna vez tener un gobierno donde todos los peruanos podamos mirar hacia adelante como parte de una sola comunidad, más allá de nuestras diferencias políticas. Sí. Pero dejó esa posición y se convirtió en un antiqueico más. Bueno, ciertamente yo no puedo defender, yo no soy un vocero de PPK evidentemente y nosotros no pretendemos serlo, o sea, nuestra posición incluso ha sido muy clara, es un voto crítico, o sea, para nosotros el escenario no es el escenario ideal y ciertamente sí hacemos una diferencia. Desde nuestro punto de vista preferimos tener nosotros un contendor en democracia que tener una contendora en un gobierno que eventualmente pudiera arriesgarse a la institucionalidad. Y esto tiene mucho que ver con lo siguiente. Steve Levitsky ha publicado un artículo el domingo pasado que es muy ilustrativo. O sea, el problema de un fujimorismo, no el pasado, actual, que de alguna manera tiene todavía, desde mi punto de vista, un ADN autoritario, cuando no hay controles, cuando no hay instituciones fuertes, no hay partidos fuertes, etcétera, es un grave riesgo y los ejemplos que pone Levitsky son muy claros. Entonces, nosotros preferimos apostar, digamos, o por lo menos votar por alguien que nos pueda garantizar, a pesar de las muchas diferencias que tenemos. Yo no voy a justificar ni sustentar en nada respecto de PPK, pero sí podemos decir, con él vamos a poder seguir jugando en democracia y nos opondremos y seguramente lo cuestionaremos. Pero lo que o sea, sí, ¿tú crees sinceramente que un gobierno de Keiko sería una amenaza para la democracia? Yo no tengo porque aparentemente o sea, ese mensaje no ha pegado en el electorado. O sea, que la gente no la percibe como una amenaza. Seguramente, es posible, o sea, hay que saber también, ciertamente el fujimorismo ha hecho una tarea, su tarea, a su estilo que cuestionamos, de mucho clientelaje. Entonces, pero objetivamente, si uno hace los estudios, si uno hace política comparada, puede percibir ese riesgo, o sea, y la mayoría de politólogos, la mayoría de estudiosos de la política sí coinciden en eso, o sea, el gran riesgo de concentración de poder está. Y ojo, yo no considero de que el fujimorismo tiene que estar cuestionado per secula seculorum. El asunto es que no vemos en el actual fujimorismo, en el supuesto nuevo fujimorismo, que de verdad hay cambios. O sea, en realidad lo que está haciendo... Yo le decía cuando entrevisté a Keiko en algún momento que el gran problema es que la gente no le cree. O sea, hay un sector importante de la sociedad peruana que no le cree. ¿Qué tendría que hacer Keiko Fujimori para que le crean? Bueno, o sea, renunciar a la política y no pretender ser candidato. O sea, O sea, ¿qué podría hacer ella para que la gente le crea? O sea, por ejemplo, cuando ella dice, en el Congreso vamos a poner en la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Inteligencia 2 miembros de la oposición. Bueno, pretendiendo dar señales, ¿no? Yo te digo ahora están diciendo que no presentan candidato a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ya es un gesto antes porque el Defensor del Pueblo va a estar vigente, ¿no? Mientras dure el régimen o parte importante del régimen de Keiko Fujimori si ganara eventualmente las elecciones. Pero ¿qué gestos tendría que hacer para que alguien como Carlomagno Salcedo le crea? Por ejemplo, no puede decir Keiko Fujimori de que ahora sí va a luchar contra la corrupción y tener en sus principales puestos parlamentarios a mucha gente seriamente cuestionada respecto de la corrupción. O sea, no puede decir somos un fujimorismo que ahora sí es tolerante, teniendo una serie de voceros que son intolerantes. O sea, el problema es que no bastan las palabras. Las palabras tienen que ir acompañadas con los hechos. Y una evidencia, o sea, ella va a un auditorio como es Harvard, tiene un discurso, la verdad, progresista, un discurso evolucionado, pero luego viene acá y empieza a desdecirse. O sea, esas contradicciones simplemente nos indican de algo. La gran mayoría de cosas que Keiko Fujimori está diciendo son para la tribuna.
O sea, dice una cosa e inmediatamente se desdice. Son para ganar electores, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 24 por 24 se han metido al bolsillo, creo, a parte importante de la policía, o en el caso de la minería informal, que ha sido un mensaje, o sea, pese a las críticas que se han hecho, que se parece en mucho a la promesa que hizo el propio Ollantumala cuando fue candidato hace 5 años. Exitosa. Y después se olvidó, ¿no? Es decir, que el problema de la minería ilegal es un problema que hay que resolver y que no todos los mineros ilegales son delincuentes. Sin duda. Que es como se les ha pretendido tratar en los últimos años. El asunto es, Keiko Fujimori tuvo un gesto interesante en la campaña, suscribió, ¿no? Ella su compromiso ese. Un compromiso. El asunto es cómo tú puedes creer en el compromiso de una persona que hace poco tiempo decía en Harvard de que sí estaba a favor de la unión civil, por ejemplo, que sí estaba en una política progresista, y luego cuando va a otro escenario inmediatamente se desdice en el mismo proceso electoral. O sea, es eso lo que llama la atención. Entonces, yo no puedo confiar en esa firma, porque simplemente uno mismo puede pensar en las firmas que hacía su papá en los 90. O sea, no hay esa credibilidad. Y eso es lo que por lo menos creo que un sector de ciudadanos sí percibimos. Nosotros por lo menos lo percibimos así. Y quizás esperemos estar equivocados, ¿no? Te voy a hacer de abogado del diablo. Lo mismo podría decirse de quienes... es decir, si tú escuchas las cosas que decía, no sé, pues, Cheput o Bruce de PPK, o sea, no podrían estar juntos, Dios mío, después de las cosas que han dicho de él. Seguramente, ¿no? O sea, te doy como ejemplo. Me remito nuevamente. Hace 5 años, PPK no solamente hablaba... o sea, ya, porque tú puedes decir es la amenaza de Humala, que supuestamente era el chavismo en el Perú, y ahí dice, pues bueno, pues es el mal menor. Para que no salga Chávez, ¿no? Votamos por Keiko, pero no tienes por qué decir que su papá era lo máximo. Bueno. Que gracias a lo que hizo su papá estamos como estamos y tenemos democracia y tenemos, ¿no? O sea, y 5 años después decir lo contrario. O sea, eso sí. Yo creo que lo que pasa es que los políticos en campaña dicen casi cualquier cosa, ¿no? Bueno, por eso yo no voy a justificar de ninguna manera ni a PPK ni a su campaña, y más bien sí insistir en algo. Yo creo que ellos tienen una gran responsabilidad con el país y sí nos llama la atención. O sea, honestamente, alguien escribió en un artículo hace un tiempo, oye, PPK, ponte el alma. O sea, ¿de verdad quieres ganar las elecciones? O sea, ¿de verdad hiciste toda una lucha en primera vuelta bajo el argumento de que tú eres la opción frente a Keiko Fujimori y ahora no se te ve ese ánimo? O sea, yo creo que quedan... Pero hay que ser conscientes de una cosa, Carlomagno, que PPK pasó a la segunda vuelta porque Julio Guzmán no corrió, porque César Acuña no corrió, porque si los dos hubieran corrido, PPK hubiera sido probable... Y Verónica Mendoza... perdió por el pánico que promovió la gente de PPK, ¿no? Bueno, porque no nos dejaron correr, ¿no? No es solamente que no corrimos. Bueno, muchas gracias a Carlomagno Salcedo por estar con nosotros el día de hoy. Muy gentil.